Hola niños, ¿cómo están? Espero que hoy día se encuentren bien, estén disfrutando con su familia. Yo hoy día estoy un poquito enfermita, así que por eso estoy acá en la cama, pero yo sé que ya mañana voy a estar mejor. Eh, Vamos a comenzar un momento de oración por esta clase, por lo que vamos a aprender hoy día. Y vamos a dar gracias a Dios porque Dios nos da un día más de vida, porque tenemos un hogar, porque tenemos alimento, porque, y porque nos cuida cada día. Así que vamos a orar, juntemos nuestras manitos. Señor, te damos las gracias por este día, por la vida que tú nos das. Gracias porque usted siempre ha estado con nosotros. Gracias, te exaltamos porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios amoroso, Padre. Y Dios mío, te agradecemos por todo lo que tú nos das, Señor. Y te pedimos, Señor, por esta clase, por lo que vamos a aprender, Señor. Desde ya abra nuestros corazones y ayúdenos a guardar tu palabra en nuestros corazones y también practicarla como usted quiere que lo hagamos, Señor. Te pido que bendigas a cada niño en su casa, Señor, a cada una de sus familias, Señor, y si están pasando por problemas, Señor, usted esté acompañándolos, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ya, chiquillos, hoy día vamos a hablar acerca de los héroes de la fe. Bueno, estos días, la semana pasada, la tía Marce con el tío Cristian hablaron acerca de Isaac, que tuvo dos hijos, ¿ya? A ver, no les puedo preguntar si ustedes se acuerdan, pero los hijos que tuvo se llamaban Esaú y Jacob. Y en Esaú y Jacob había algo que Esaú tenía y que era muy importante, que era su primogenitura, ¿cierto? La primogenitura, el que tenía la primogenitura, el que era el primer hijo, era el que tenía la bendición del Padre y la bendición de Dios, ¿ya? Pero Esaú no la valoró mucho. ¿Por qué? Porque la vendió por un plato de guiso, ¿cierto? De lenteja. Entonces, y Jacob tomó esa primogenitura. Él quería la bendición de Dios, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver cuál es la continuación de esa historia, ¿ya? La, cuando Jacob robó, entre comillas, robó esa primogenitura porque engañó junto a su mamá, a Isaac, Esaú cuando se enteró estaba muy enojado. Y vamos con esto también a complementar lo que aprendimos también ayer. ¿Se acuerdan lo que aprendimos ayer con el juego? Aprendimos que nosotros podemos tomar buenas decisiones o tomar malas decisiones. Miren, acá me está acompañando Mateo. Hola. Ahí está Hola. Mateo al lado mío. Y nosotros aprendimos ayer que podíamos tomar buenas decisiones y malas decisiones. Las buenas decisiones traían buenas consecuencias y las malas nos traían Malas. malas consecuencias, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con la historia de Jacob, qué es lo que sucedió después de esta historia. Voy a compartir pantalla para que lo vayamos viendo y vayamos entendiendo y viendo cómo fue la historia. Ustedes vieron, ese es Esaú, cuando Isaac le dice, su papá le dice que vaya a cazar porque él quería que le preparara esos ricos guisos que él preparaba, ¿cierto? Y Esaú
se fue, Esaú era muy velludo. Como decíamos nosotros, era muy peludo, Peludo. ¿cierto? Tenía mucho vello en su cuerpo. Mucho bello. Ellos eran gemelos con Jacob. Eran iguales, pero la diferencia es que uno era velludo, que era muy peludo, y el otro era calvo. lampiño o muy peladito su O piel. calvo. No era calvo porque tenía pelo en la cabeza. No era calvo. ¿Ya? Entonces, Isaac le pidió a Esaú que fuera a cazar para que le hiciera el guiso que tanto le gustaba. Pero cuando Esaú se fue a cazar, Jacob aprovechó de él la mamá de él, Rebeca, hizo un guiso parecido a lo que hacía Esaú, y Jacob se hizo pasar por Esaú para ganar la primogenitura, la bendición de su padre. Y ahí está, fíjense, tenía en su brazo piel de un animal porque Isaac estaba ciego. Entonces, al tocarlo, él sabía que la diferencia que había entre Esaú y Jacob era su piel, que uno tenía vellos y el otro no. Entonces, le dio el guiso y Isaac bendijo a Jacob, pensando que era Saúl, le dio la bendición antes de morir. Pero cuando Esaú se enteró lo del engaño, quiso matar a Jacob. Quiso matar a Jacob. Y Rebeca, la mamá de ellos, le dijo a Jacob, tu hermano te quiere matar. Tu hermano quiere matarte, así que pesca tus cosas y ándate de acá. Y ándate de acá, para evitar de que tu hermano te mate. Estaba muy enojado Esaú por lo que había pasado. Entonces, Jacob, para él era tan importante la bendición de su padre porque era la bendición de Dios, porque era la bendición de Dios. Era muy importante y él quería luchar por esa bendición, él quería ser bendecido por Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Y Jacob se fue del lado de sus padres con mucha tristeza, se fue, huyó él y en el camino él se puso a dormir, puso una piedra en el camino, se puso a dormir y soñó con una gran escalera que partía desde la tierra hasta el cielo. Y él veía que en esa escalera subían y bajaban ángeles. Subían y bajaban ángeles. Él tuvo este sueño donde los ángeles iban subiendo y bajando por la escalera del cielo. Y Dios en este sueño le prometió a Jacob, le prometió que tendría muchos descendientes, que poseerían la tierra, y Jacob le pidió a Dios que estuviera con él, lo cual era mejor que cualquier cosa. Dios le dijo a Jacob que él iba a tener mucha descendencia, muchos hijos, muchos nietos. En este momento Jacob no tenía esposa, pero le prometió que iba a ser grande su descendencia, pero Jacob le pidió a Dios que siempre estuviera con él, porque Jacob sabía que si Dios estaba con él, en todo le iba a ir bien y todo Dios lo iba a bendecir, porque él prefería más tener a Dios de su lado que cualquier posesión material o que cosas materiales en su vida, que animales, que riquezas. Él prefería tener a Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Él llegó a la tierra donde vivía el hermano de Rebeca, de su mamá. Él llegó a esas tierras y ahí vemos que estaba en un pozo y conoció a unas mujeres. Él era Labán,
el hermano de Rebeca. Él era Labán. Y empezó a trabajar con su tío. Empezó a trabajar con su tío. Pero dentro de este trabajo, él conoció a una de las hijas de Labán. Se llamaba Rebeca. Y él se enamoró. Y Labán, su tío, le dijo que tenía que trabajar para poder casarse con ella. La cosa, lo que sucedió, si ustedes se fijan, la imagen que aparece ahí de Rebeca es de pelo negro y atrás se ve una mujer de pelo rubio. ¿Qué pasó? Que Labán tenía dos hijas, una era Lea y la otra era Rebeca. Lea era la mayor, la rubia, y Raquel era la menor. Pero Labán le dijo que tenía que trabajar 7 años para poder casarse con Rebeca. Y al cabo de los 7 años que trabajó Jacob, él se casó. Pero él no sabía que Labán no le había entregado en matrimonio a Raquel, sino que se había casado con Lea, la hija mayor. Labán había engañado a Jacob, pero Jacob amaba tanto a Lea que trabajó 7 años más para poder casarse con... Jacob amaba tanto a Raquel, a la hija menor, que trabajó 7 años más para casarse con Raquel. Pero, A ver, ¿qué pregunta tienes, Mateo? que quería casarse con una y la otra no se casó con esta. Quería casarse con Raquel, pero Labán le entregó a Lea. Se casó con Lea y tuvo que trabajar 7 años más para poder casarse con Raquel. Al final, para poder casarse con Raquel, tuvo que trabajar 14 años. Trabajarle a Labán, ¿ya? Entonces, como trabajó tanto tiempo, Jacob, pero él siempre en su mente tenía el recuerdo de su hermano y de sus padres. Los extrañaba, pero él tenía mucho miedo de volver. ¿Por qué? Podría matar. Porque pensaba que su hermano seguía enojado con él y que lo iba a matar. Dios bendijo tanto a Jacob, porque él, recuerden lo que le pidió a Dios. ¿Qué le pidió? Que Dios siempre estuviera a su lado. Y Dios, como él le pidió eso a Dios y él trataba de tomar buenas decisiones después de lo que pasó de engañar a su padre, empezó a tomar buenas decisiones. Jacob, Dios lo bendijo con muchos, como cuidaba las ovejas de Labán, lo bendijo con muchos animales. Él era Labán y lo bendijo con muchos animales. Y empezó a enriquecer, a hacer más rico a Jacob. ¿Ya? Dios lo bendijo, porque él siempre empezó a tomar, como decíamos nosotros, a tomar buenas decisiones. Antes tomaba malas. Claro, a tomar buenas decisiones. ¿Ya? Él, con esta familia, con Lea, con Raquel, tuvo hijos, tuvo una gran familia, tuvo muchos hijos, pero él quería volver y Dios le dijo que tenía que volver. Pero él empezó a arreglar sus cosas, Raquel empezó a arreglar sus cosas y Lea y los hijos empezaron a arreglar las cosas para este gran viaje que iban a hacer. Pero fíjense que ahí Raquel pescó, Labán no creía en el Dios de Israel, no creía en el Dios que creía el papá de Jacob. Jesús. En Dios, en Jehová, no creía en Jehová. Él creía en otros dioses y Raquel había pescado uno de esos dioses del papá y se lo había llevado. Labán se enteró de que Jacob se había ido con sus hijas y él pensó
que Jacob le había robado uno de sus dioses. Cuando iba en el camino, Labán se acostó y tuvo un sueño, que Dios le dijo: habla con Jacob, pero no pelees tan fuerte con él, que tu conversación no sea alterada. ¿Ya? Por eso sale esto. Y cuando llegó y los vio, él empezó a buscar sus dioses, sin saber ni Labán ni Jacob que Raquel había escondido el dios de Labán. Y ahí empezó a buscar en las bolsas esos dioses. Hasta que al final, como Labán se acordó del sueño que había tenido, que Dios le dijo: no te vayas a alterar, no vaya a ser complicada la discusión con Jacob, ellos hicieron un pacto. Hicieron un pacto de que ellos, de que cada uno se iba a ir por su lado. Por su casa. Claro, para su casa, que cada uno se iba a ir para su casa, pero Labán le pidió a Jacob que nunca dejara a sus hijas. Y Jacob le pidió a Labán que él se fuera tranquilo a su casa, porque él iba a cuidar a sus hijas. Pensaba que eran hijos. Claro, y ahí Labán se fue y hicieron este pacto. En ese momento, después de ese momento, Jacob, dice la Biblia, que luchó con el ángel de Jehová, porque él quería la bendición de Dios. Él quería la bendición de Dios. Pero él no quería, porque es un ángel. Claro, pero el ángel de Jehová es Jesús. Él le estaba pidiendo a Jesús que quería la bendición, que quería que Dios lo bendijera a él grandemente. ¿Ya? Y al final, el ángel de Jehová lo bendijo grandemente. Él empezó a acercarse a donde vivía Esaú. Igual tenía el temor de acercarse porque Esaú lo quería matar. Pero al final salió Esaú y lo vio, y se abrazaron y lloraron. Y lloraron. Y Jacob dijo: Dios ha estado conmigo donde quiera que he ido. Y es igual que nosotros. Al igual que Jacob, nosotros vivimos en un mundo con un lado material o con un lado físico y con el otro lado espiritual. ¿Significa? Que hay decisiones que son físicas y hay decisiones que son espirituales. Como por ejemplo, lo que hemos hablado de Halloween. ¿Por qué a los niños les gusta Halloween? Para comer dulce. Para comer dulce y para disfrazarse. Pero eso es algo físico. Porque a mí me gustan los dulces, porque son dulcecitos. Sí, pero eso es Día Muertos. Pero a Dios no le agrada. Pero Entonces, yo decido por mi decisión física porque quiero los dulces, o decido por mi decisión espiritual porque a Dios no le agrada. Siempre nosotros tenemos decisiones que tomar. Y ahí están las decisiones buenas y las decisiones malas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Jacob? De que se abrazó con Esaú, pescó los dioses que Raquel había sacado de la casa de su padre y los enterró. Y hizo un altar para Dios, y ahí él y toda su familia oró. Toda su familia oró. Entonces, niños, nosotros tenemos que luchar
por las bendiciones. Tenemos que pedirle a Dios bendiciones, Sí. pero para pedirle a Dios bendiciones tenemos que hacer lo que a Dios le agrada, Sí. ¿ya? ¿Ya? Jacob luchó por su bendición. Sí. Él sabía lo que era importante el ser bendecido por Dios, más que cualquier cosa, más que tener juguetes, más que tener riquezas, más que tener cualquier cosa. Jacob sabía lo que era ser bendecido por Dios. Él quería que Dios estuviera con él. ¿Y cómo tenía que ser que Dios estuviera con él? Porque Jacob tenía que hacer lo que a Dios le agradaba. Entonces, niños, nosotros tenemos que hacer las cosas que a Dios le agradan. Me gusta. Las cosas que a Dios le agradan. Me Y esas gusta. cosas que a Dios le agradan, Esta es mi Biblia. sale ¿en qué cosa? La Biblia. En la Biblia. ¿A Dios le agrada que nosotros desobedezcamos a nuestros papás? No. No, a Dios le agrada que seamos obedientes. Sí. Entonces, ¿dónde va a estar nuestra bendición? Siendo obedientes. ¿A Dios le agrada que nosotros mintamos? No. No, no le agrada. Entonces, ¿dónde va a estar nuestra bendición? Cuando digamos la palabra verdad. verdad, cuando digamos la verdad. Verdad. ¿A Dios le agrada que nosotros robemos? No. No, a Dios no le agrada que nosotros robemos. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Gentil. ¿Cómo tenemos que ser? Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser, aparte de obedientes, tenemos que ser honestos. No tenemos que andar robando cosas que no nos corresponden. Porque al ser honestos, nosotros vamos a tener la bendición de Dios. Así que recuerden, tenemos que tomar buenas decisiones. Y la buena decisión está en la Biblia. En la Biblia, en lo que a Dios le agrada. ¿Ya? Les voy a contar una historia, pero esta no es de la Biblia. Ya. Había un niñito que tenía un amigo. A ver, pongámosle un nombre a este niñito. Juanito. Este Juanito tenía un amigo que él consideraba su mejor amigo. Y ese amigo se llamaba Luis. Y Luis lo invitaba siempre a fiestas. A fiestas, a cumpleaños y todo. A fiestas patrias, a fiestas, a cumpleaños. Lo invitaba a los cumpleaños de otros amigos. Pero Luis en estos cumpleaños hacía cosas malas. Empezaba a robar los dulces, le metía el dedo a la torta, le robaba las bolsas de golosinas a otros niños. Entonces a Juanito no le gustaba mucho, porque él sabía que a Dios no le agradaba. No le agradaba. Y un día Luis le dijo, Juanito, me invitaron a otro cumpleaños, ¿vamos? Y Juanito pensó, dijo, hoy a mí me gustan los cumpleaños, pero si voy con Luis, vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y le dijo, ¿sabes qué, Luis? Yo no voy a ir. ¿Pero y por qué no vas a ir? Porque a Dios no le agrada que estemos haciendo cosas malas. Entonces le dijo, si tú no vas, le dijo, si tú no vas, yo voy a dejar de ser tu amigo. Le dijo Luis a Juanito. Y Juanito se puso muy triste porque él quería mucho a Luis. A pesar de que hacía cosas malas, él lo quería mucho. Y Luis se fue. Y llegó otra amiga y le dijo, Juanito, ¿por qué estás tan triste? Y le dijo, y le contó lo que pasó. Entonces la amiga le dijo, ¿sabes qué? No tienes que estar triste, porque tú hiciste lo correcto frente a Dios. Y como hiciste lo correcto, lo que a Dios le agrada, Dios te va a bendecir y te va a dar un mejor buen amigo, un amigo de verdad que no te obligue a hacer las cosas malas. Y ahí Juanito se puso contento
porque había agradado y iba a ser bendecido por Dios. Había agradado a Dios y iba a ser bendecido por él. ¿Y saben qué? Al final Luis se arrepintió y dejó de hacer esas cosas y quiso también agradar a Dios. Y Luis y Juanito volvieron a ser amigos, pero amigos que agradan a Dios. Así que niños, recuerden, busquemos las cosas que agradan a Dios. Y así como Jacob, que fue un héroe de la fe, ustedes también van a ser héroes frente a Dios porque van a hacer lo que a Él le agrada. ¿Saben que en Lucas 11:28 dice, dichosos? ¿Qué significará dichosos, Mateo? Como felices. Vamos a empezar 8. No, dichosos es como felices, Rima, contentos, bienaventurados. ¿Ya? ¿Qué rima dice? con 8. Dichosos, dice, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Eso dice Lucas 11:28. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Felices, bienaventurados. Dios los va a bendecir si escuchan la palabra de Dios y son obedientes a la palabra de Dios. Ya, chicos, un beso grande, que el Señor los bendiga, pero mucho, mucho. Los quiero mucho y ahora que escucharon la palabra, la guardaron en su corazón, ahora comencemos a practicarla, a hacer lo correcto frente a Dios. Un besito grande, los quiero mucho y que pasen una bonita tarde. Chao, 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 Chao. chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.